Aquí le informamos en este espacio, hace ya varios días que allá en el estado de Jalisco se iba a implementar un operativo bastante riguroso en contra de aquellas personas que tratan de burlar las infracciones de tránsito, alterando sus placas de alguna manera. No solo con portaplacas, a veces despintándole el color a los números o haciendo como que el portaplacas se cayó, ya quedó chueco y ya no sabemos si se trata de una A, de un 8, ya no sabemos de qué número se trata. Aquí en la Ciudad de México el asunto tuvo repercusiones, evidentemente, y si bien la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina pues considera en efecto en su reglamento de tránsito qué tipo de objetos pueden o no pueden utilizarse en las placas, pues pareciera ser que el asunto ha cobrado tintes hasta de paranoia. Y por eso le damos la bienvenida en este espacio al contador José Eduardo Beristain Martínez, integrante de la Comisión Técnica de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de México. Bienvenido, contador, gusto de saludarle, muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buena tarde, el gusto es mío y gracias por la invitación a estar aquí en el espacio de la octava. Al contrario, contador, gracias a usted. Pues aclárenos el asunto. ¿Qué es lo que se tiene que ver de la placa? ¿Cuáles son los portaplacas que están prohibidos? ¿Cuáles no? Me parece que el asunto es bastante discrecional, contador, y eso es lo que más me preocupa, porque en la ley no se especifica tajantemente qué partes de la placa deben quedar expuestas y a qué partes no. Uno entendería que nada más son los números y las letras, pero usted es el experto, contador. Infórmenos, por favor. Bueno, atinadamente has dicho que se puede prestar a un tema bastante discrecional. Ujú. Uno como ciudadano o automovilista común piensa, bueno, se ven los dígitos, se ven los números, las letras según la combinación que corresponda. Estemos hablando del estado de Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, del estado que se refiera. Pero no, no es así, no es lo suficiente. ¿Por qué? Si bien es cierto de que por los números cuando empieza la placa, la identificación, se puede usar, es de la Ciudad de México, o por los números, o por las letras, por las primeras, sobre todo, que están a la izquierda, dice, oh, puedo identificar que esta puede ser placa del Estado de México o Exacto. de Sinaloa, de Jalisco, pero no es suficiente para la autoridad, y menos en una época que, como atinadamente lo has señalado, hay mucha gente que lo hace a propósito. Puede uno, como conductor, utilizar un portaplacas porque así venía desde origen cuando lo sacamos de la agencia sin ningún afán de engañar a nadie, pero resulta que está cubriendo ciertas partes, ya sea la superior o la inferior, donde sobre todo se señalan el origen de la placa, a qué estado nos estamos refiriendo. Y atinadamente se han implementado diversos dispositivos en varios estados, incluyendo a la Ciudad de México. Le voy a leer Hay, el párrafo tercero adelante. del artículo 43 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Dice así, artículo 43, se prohíbe instalar o utilizar en vehículos motorizados y en la fracción tercera, leo, luces de neón y o portaplacas que obstruyan la visibilidad de la información contenida en las placas de matrícula del vehículo y o micas, láminas transparentes o oscuras sobre las mismas placas. Esa es la fracción tercera. Por eso le decía, aquí no nos dicen si tiene que quedar expuesta la entidad, si tiene que quedar expuesto el código QR que viene en la lámina, y por eso mi preocupación. Si yo soy un automovilista que traigo una placa en donde no se observa la entidad federativa, no se observa el código QR y es una placa del Estado de México o de la Ciudad de México o del estado que sea, tal vez me van a detener aquí en la capital del país, pero insisto, cuando nos detienen, nos leen el artículo los oficiales y aquí alguien que se quiera poner abusado va a decirle al oficial, pero aquí no dice que se tiene que mostrar el estado o que se tiene que mostrar el código QR, aquí nada más dice la información contenida en las placas de matrícula del vehículo. Por eso la pregunta, contador. ¿Tendríamos entonces que hacer algún añadido para especificar qué partes sí se tienen que ver de las placas o no? Atinado tu comentario y respondiendo a la pregunta, lo idóneo sería que la legislación y muy en particular de los reglamentos se especifique qué quiere decir cada uno de estos puntos.
Lamentablemente no viene redactado así los reglamentos, de tal suerte que queda sujeto a discreción. Pero nosotros como conductores, para evitar contratiempos y sobre todo el impacto de las multas desde el punto de vista sobre todo económico, tendríamos que buscar de una vez anticiparnos y modificar el portaplacas. Si bien es cierto que las portaplacas le ofrecen seguridad a la misma, le permiten otorgar la rigidez y el cuidado necesario, sobre todo que son productos que van a utilizarse por un largo periodo, por varios años, es necesario de que, pues, hay que tener cuidado con ellas, pero a su vez sin dar pauta a que nos puedan, detener y ser multados. Así que la misma, me voy a atrever a decir que la misma portaplaca, si la volteamos y colocamos a la inversa, nos va a ser de utilidad. Y así evitamos el anunciar a la agencia de donde de donde se compró la unidad, y sobre todo evitamos las multas. Tenemos que dejar en forma muy visible, claramente, este código de barras, son algunas, las nuevas placas ya lo tienen, otros el código de barras, las no tan nuevas, y sobre todo el origen, el estado de donde se emitió esas placas. Perfecto, contador. ¿Alguna otra cosa que quiera usted añadir? Mire, estaba viendo en el artículo 45 también, porque es otro de los artículos que menciona el asunto, y desafortunadamente no hay una especificidad. El 45 también dice: los vehículos motorizados que circulen en el territorio de Distrito Federal deben contar con placas de matrícula frontal y posterior o permiso profesional, y dice en el inciso B: encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro, así como luces de neón alrededor. Pero insisto, me parece que en la falta de especificidad puede caber también, en efecto, pues un hueco para la corrupción. No queremos creer en ello, pero por eso también consideramos que sería importante que la Secretaría de Seguridad Ciudadana especificara de manera particular cómo son los operativos que están llevando a cabo en estos momentos, porque también entiendo, contador, pues se llevan a cabo operativos. Decía la cuenta de Ovial: estos son los resultados del 12 de febrero al 22 de marzo de 2025. 883 infracciones por placas tapadas u obstruidas y 639 vehículos ingresados al depósito vehicular. Contador. Ahora sí que has hecho una comparación formidable, porque la redacción entre el artículo 43 y el 45 da pauta a que el agente de tránsito te pretenda aplicar ya sea una o la otra, porque es una redacción muy parecida, y el 45 implica una multa mayor. Estamos hablando de 2,262 pesos a 2,828, entonces de que debemos tener mucho cuidado. Y por eso la insistencia. Cierto que estamos en unas ciudades donde cada vez hay más tráfico, donde cada vez como conductores estamos más desesperados, queremos llegar pronto a nuestros destinos, llámese trabajo o el hogar, y pues ahora sí que las cámaras que están distribuidas a lo largo de las ciudades están captando o pretenden captar el monto en que cometemos esa infracción. ¿Cómo luego a veces existen ese tipo de detalles, ya sea por estética o simplemente por protección o hasta personalización? Es que se ven más bonitas las luces de neón, pero ¿qué creen? O las micas obstruyen el ver en forma muy clara, muy preciso los números. Y obvio, también esto lamentablemente es aprovechado por gente que busca así que cometer ilícitos, y en ese sentido sí le debemos de otorgar el total beneficio de la duda a la autoridad. ¿Sabes qué? Bien. Ya no es solo con un afán recaudatorio, es también por un afán de mantener una estrecha vigilancia sobre la gente que hace mal uso de estos accesorios en Claro. detrimento de la ciudadanía. Confiamos en que ese sea el espíritu de la norma. Contador José Eduardo Beristain Martínez, integrante de la Comisión Técnica de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de México, muchas gracias por platicar con nosotros aquí en La Octava. Es todo un gusto, muchas gracias por la atenta invitación. Hasta Quedamos la al próxima, pendiente. contador. Hasta la Muchas próxima. gracias. 6:39. Pausa y volvemos. No se vaya.